Ya, se inició la grabación y le tengo la transcripción. Listo. Entonces, lo que les decía yo, los lenguajes nos proveen a nosotros herramientas, tal cual lo escuchan ustedes. Imagínense que ustedes son mecánicos de auto, tienen que hacer un ajuste motor, ¿cierto? Tienen que abrir el motor, obviamente necesitan, ustedes saben lo que hay que hacer, ustedes saben que al abrir el motor, los que algo saben de mecánica, ¿cierto? Tienen que ver qué pasa con los cilindros, si hay que rectificarlos, si hay que cambiar la camisa, si hay que cambiar el, no sé, pues el cilindro completo, si hay que mandarlo a algún taller, saben lo que hay que hacer y saben que tienen que destaparlo primero. Pero obviamente para poder destaparlo, el tema ya no pasa por, cuando estoy resolviendo el problema, no pasa por saber cómo lo voy a hacer específicamente en ese caso puntual, sino que yo pongo los grandes temas. Tengo que destapar el motor, saco los cilindros, los reviso, saco cómo está todo el motor, reviso, está muy carcomido, muy quemado, qué pasó con esa cosa que suben y bajan, siempre se me olvida el nombre de los motores que están adentro que permiten entrar y sacar el oxígeno y el combustible para que se haga la combustión y explote y baje fuertemente el piñón ese y de vuelta y eso hace girar el vehículo. Bueno, todas esas cosas ustedes ya las sabrían en teoría si fueran mecánicos y saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que preocuparse. Pero en un momento cuando están pensando dicen, chuta, para poder abrir el motor necesito una llave de dado grado 14 o de 14 milímetros, especialmente que no haga mucha fuerza para que no rompa el hilo. Esos son detalles posteriores. Eso es lo que entramos nosotros acá con esta herramienta. Ese es el concepto. Obviamente no van a abrir el motor, no van a destapar y sacar los pernos con un alicate. Si lo tratan de hacer con alicate o con una llave de, no sé, con una llave inglesa, tal vez lo puedan hacer. Les va a costar mucho, se van a pegar en los dedos. Van a rodar a veces el hilo del tornillo o la cabeza del perno, porque no es la herramienta adecuada, ¿se dan cuenta? Y les va a costar mucho. Tal vez lo logren y se van a demorar mucho, mucho más. Entonces, eso es lo importante. Por eso la semana pasada, cuando yo les mencioné todas las cosas que tienen los strings, y siempre yo hago un pequeño resumen de cada una de esas funciones, es lo que tienen que tener a mano, porque cuando estén resolviendo un problema se van a dar cuenta, chuta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago esto? Tengo un montón de elementos y tengo que ordenarlos. Ah, pero veré si hay una herramienta que me posibilita hacer eso. Obviamente existe. Si es una lista, es el sort. Y así vamos continuando. Y por lo tanto ya y sigo enfocado enfrentándome al problema en sí, a la solución del problema. Y el lenguaje a mí solamente me provee ayudas, herramientas para yo transformar lo que yo pensé en una solución. Ese es el tema. Una herramienta para el que sea, soy carpintero y quiero hacer un mueble, obviamente, no puedo hacerlo a punta de martillazo y cierra, no sé, por esto de maquetería. Y quiero cortar un tachapado de 18 milímetros. Difícil. Para eso necesito un serrucho o una sierra circular o una sierra de mesa. La herramienta me va a ayudar a mí a hacer eso. Por lo tanto, las herramientas, lo que yo estoy conversando con ustedes ahora, me permiten en rigor dos grandes cosas. Primero, facilitar el trabajo. Eso es el concepto número uno, facilitar la implementación de lo que quiero hacer. Ese es fundamental. Y segundo, me ahorran tiempo. No tengo que volver a pensar en cómo hacerlo, sino que ya está hecho. Entonces, ese es el concepto. Eso es lo que trabajamos con los strings y las listas en el caso de ustedes, teóricamente, hace un tiempo ya atrás, el semestre pasado, o con los strings, perdón. Hoy día vamos a ver algo similar, vamos a repasar rápidamente el concepto de lista nuevamente y el concepto de función, para ver cómo las puedo mirar ahora desde la perspectiva de una herramienta. Y después nos vamos a centrar en un problema. Ese es el tema. Ahí dice esta cosa que terminó, miren. Ahí me acaba de salir un mensaje, dice su encodificación ya está lista, su codificación ya está lista y estamos ok. Dice, chao. Paso. Voy a ver más o menos en qué tamaño queda. Esto es para los que se incorporaron, es una cosa que estábamos viendo con los pocos que habían al comienzo. Program S3, que es este que está acá, quedó en 218 megas. Miren.
y inicialmente era en 570 megas. Es decir, 570 menos 218, se echó 850 megas fácilmente en tamaño. Y si esto este es el original, ahí está el original por si acaso. No sé por qué se me apagó la pantalla, se me apagó la grabación, ya, se me apagó todo. Se ve así. Si yo esto lo veo ahora en el optimizado, vamos a... ¿Se dan cuenta? Se ve bien. Entonces, a eso apuntaba. Ya, el siguiente paso que yo tengo que hacer con el video, por si acaso estoy haciendo lo que hago siempre, ¿eh? Es meterme a YouTube, ¿cierto? Quiero dejarlo arriba para que le aparezca. Me meto a YouTube, me meto acá, ¿cierto? Voy a subir un video. Acá subo mi video, ¿cierto? Ustedes son esa sección. Me meto acá. Acá le tengo que indicar que esto es programación Python, le ponen. Puedo dejarlo en computación 2 si yo quiero aquí. Elijo en cuál de los listados quiero que aparezca. Le digo listo, después le digo que no está creado para niños. Acá está la dirección con que va a quedar, la copio por si acaso. Le digo siguiente. Aquí si ustedes quieren agregarle cosas, pueden ustedes aquí hacerlo. Pueden mejorar el video. Y aquí tienen que dejarlo público. Y aquí yo lo dejo esperando nomás a que termine de procesar. Está recién subiéndolo. Después lo procesa en estándar y después lo procesa en high. Y recién ahí queda disponible. Pero yo ya tengo disponible en ustedes el link con el que va a quedar finalmente. Por lo tanto, lo que yo hago es activo la edición, ¿cierto? Añado un recurso, le voy a una URL, acá pongo video de la clase y aquí copio ese link que me apareció ahí. Y ahora guardo los cambios, me lo tira por acá abajo, yo lo subo, lo corro un poco para la derecha para que quede más bonito y estamos listos. Ahora, si ustedes le dan clic, les va a decir que no está disponible. Claro, porque si todavía no ha terminado de procesar, todavía no lo ha subido. Así que tienen que esperar nomás a que termine. Cuando termine de procesar, le tengo publicar nomás y ya lo publica en forma automática. Y ahí se demora, ¿se dan cuenta? Todo ese proceso que yo hice en un video chico, sin agregarle nada, sin ponerle edición, solamente bajar un poco el peso, ya llevamos un buen rato. Así que no hinchen mucho a los profes cuando quieren tener videos bonitos porque significa que hay que tener todo un staff de trabajo para que un video quede relativamente interesante. Ya, volvamos a lo nuestro. Entonces, vamos a irnos al concepto de lista, vamos a estudiar el concepto de función como herramientas y después vamos a ver cómo esas herramientas las ponemos al servicio de la solución de un problema particular. El problema particular que vamos a resolver es, obviamente, todo lleva a función ahora, escribir una función que reciba como argumento, la función va a recibir como argumento, es decir, como parámetro, un string. Recuerden que lo que leímos nosotros siempre son string. Ese string va a contener, en teoría, hipotéticamente, un root, pero incluyendo solamente su dígito verificador, sin punto. Por ejemplo, 20, 345, 782, 4, por decir algo. Ese es el string completo en que viene. Es bastante parecido a lo que hicimos ya en la clase pasada, en donde transformábamos un string en un número y validábamos efectivamente si el string que contenía un número real, efectivamente era un número real. Esa es la idea. La función me va a devolver un verdadero o un falso. Recuerden que aquí el concepto fundamental es que las funciones siempre devuelven algo. Siempre devuelven algo. Y yo tengo que ser tan inteligente de repente para programar que esa función me tiene que servir no solamente para este programa específico, sino que me tiene que servir para muchos más. De tal manera que después yo armo mi propia biblioteca, que es lo que también mencionamos la semana pasada. Para retornar true o false según corresponda. Ojo con eso. Además dice, se debe validar que el dígito validador o verificador es el correcto.
El dígito validador es lo que nosotros llamamos dígito verificador, el guión algo. En realidad, el root es la primera parte. El root está conformado en teoría por tres grandes bloques. Uno es la primera parte que corresponde a un número, nada más que eso. La segunda parte que corresponde a un separador, que es un guión. Y la tercera parte a un dígito verificador. Ahora, la primera parte, en delante estaba trabajando, por si acaso me corté, por eso tengo el dedo ahí medio. En la primera parte, el dígito, yo lo que debería hacer es si efectivamente el string que a mí me ingresaron trae un guión, entonces pasó ese primer chequeo. ¿Se dan cuenta? Estoy pensando cómo validar un root. Hay distintas formas. Ah, ¿por qué es importante validar? Por lo mismo que dijimos la semana pasada. Cuando yo valido, aseguro que el dato viene preparado para el resto de mis funciones. Es decir, yo cada vez que tomo un dato, que recibo un dato, debo asegurar que el dato que yo voy a meter a mis sistemas es el que está validado y correcto. No tiene errores. Y los errores los paro al principio, no los paro adentro de otra función. Si yo ingresé un root y me meto y me voy buscando y llego en una función adicional, que es la que debe buscar un estudiante, recién ahí me preocupo de ver si el root está correcto. No es lo adecuado. Lo adecuado es poner un cortafuego, un firewall, como lo hacen en redes, un filtro a la entrada. Yo valido a la entrada. Es decir, yo no dejo pasar nada que mi sistema no esté preparado para procesar. Esa es la idea. Por eso hago harto hincapié en el concepto este de la validación, ¿eh? Ya, tengo que validar si un string corresponde a un root. A mí se me ocurre lo primero preguntar, oye, ¿trae un guión? Sí, ya. Entonces pasó recién el primer filtro. Oye, no, si trae dos guiones, malo. No puede traer dos guiones. No trae ningún guión, malo. Entonces inmediatamente lo devuelvo. Digo, ya, al tiro no corresponde. Si traía un guión, oye, vienen dos partes claramente definidas, la que está antes del guión y la que está después del guión. Eso lo voy a hacer con el split, por si acaso. Sí, pasamos. No, viene una sola parte, chao. Tampoco sirve. Después, ¿qué es lo que hago? La parte del dígito verificador es solamente un carácter. No, son dos, malo. Sí, es uno. Pero ese único carácter es la letra K. No. Volvemos a preguntar. Pero si no es la letra K, es un dígito, todas estas cosas se pueden hacer. Sí. Entonces pasó. Si hay una respuesta falsa, ¡pam! De vuelta. La segunda, la primera parte del string, ¿son todos dígitos? Sí. Pasó. Y recién ahí, ojo, hasta ahí yo lo único que he validado es que la sintaxis de mi root está correcto. Es decir, que tiene una parte numérica, un guión y un dígito verificador que cumple por separado cada una de estas cosas, cumple lo que se requiere. Pero ahora debemos ir a la otra parte, a ver si efectivamente ese dígito verificador, que ya yo sé que es un dígito verificador, corresponde o se corresponde a un montón de operaciones aritméticas que se hacen con la primera parte. Si eso está correcto, entonces recién puedo decir, oye, ¿saben qué? El root que tú me ingresaste está correcto, porque pasó primero por la validación sintáctica, es decir, que tenga la forma, y después por la validación semántica, es decir, está bien hecho. Efectivamente corresponde. Y ahí vamos a estudiar el método para determinar cuándo o cómo se construye o cómo se define o cómo se calcula el dígito verificador, que es un método denominado módulo 11 que detecta errores. Ojo, esta segunda parte que está dentro de esta otra función es otra función, porque esta primera parte lo que me revisa a mí es si cumple o no cumple el tema de la sintaxis. Punto. Después de si cumple la sintaxis, entonces voy a ver si cumple la semántica. El método denominado módulo 11 detecta errores en un solo dígito intercambio simple y doble. Se basa en aplicar un factor de chequeo ponderado a cada dígito y por lo tanto. Y aquí viene el algoritmo de cómo hacerlo. Eso lo vamos a explicar en el ejemplo en vivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, eso es lo que vamos a tratar de trabajar hoy día. Vamos a tratar de hacerlo distinto como lo he hecho en la otra, para que tengan visiones distintas, para que vean que un problema se puede resolver de una u de otra forma. No siempre es la misma. Eso es importante. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente dinámicos y flexibles para darnos cuenta que
ante cada problema hay más de una forma de solucionarlo. No es que el problema tenga más de una solución, sino que hay más de una forma de poder solucionarlo, que es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ese es lo que vamos a ver hoy día. El concepto de lista, vamos a trabajar este documento, que es el que vamos a retomar y lo voy a proyectar para que ustedes ya lo tienen por si acaso. Vamos a hablar sobre el concepto de lista. ¿Qué es una lista? Una lista en Python es una colección de objetos. Ese es todo el tema. Es una colección de objetos en el cual cada elemento puede ser de distinto tipo, no necesariamente todos del mismo tipo, y además cada objeto ocupa una posición determinada en la lista, tal cual o bien similar a lo que ocurría con los strings. Los strings, ¿qué cosa eran? Una colección de caracteres única. Y cada carácter tenía su posición específica. Ya eso le llamamos nosotros el índice o el subíndice, como quieran llamarlo. Los matemáticos le dicen subíndice, nosotros le decimos índice. Pero aquí da lo mismo. Y el concepto de lista es el concepto que nosotros manejamos generalmente en matemáticas del concepto de vector. En matemáticas eso es un vector. La gracia está en que las listas nosotros las vamos a crear encerrándolas entre paréntesis de corchete o paréntesis cuadrado. Eso es una lista. Si le pongo paréntesis redondo, es lo que en Python se denomina una tupla. Ojo, una tupla. ¿Cuál es la diferencia entre las listas y las tuplas? También se los voy a dejar más adelante, lo pueden buscar ahí ustedes en todos los libros que yo les mencioné. Pero las tuplas son, entre comillas, listas, pero que no se pueden modificar. En cambio, a mí me interesa que una lista se pueda modificar. ¿Qué significa eso? Que le pueda agregar elementos, le pueda eliminar elementos, pueda modificar el contenido de esos elementos. Eso es una lista. Si no puedo hacer eso y solamente tengo el registro de ellos, entonces eso es una tupla. Ojo. ¿Y cómo se reconoce una tupla por una lista? Porque las tuplas traen paréntesis redondos. Eso lo vimos el semestre pasado también en unos documentos que ustedes tenían. Ahí hay un ejemplo de una lista. Estas son listas creadas a mano, por si acaso. Es rara que uno lo hace así, hay algunas cosas que las necesita uno crear unas listas, pero generalmente yo lo que hago es tomar los elementos desde un archivo y meterlos a una lista. Eso es lo que generalmente... Y después procesamos la lista y nos olvidamos del archivo. El archivo solamente es un medio que me posibilita a mí mantener información. Pero yo no trabajo directamente con la información que está en el archivo porque sería muy lento. ¿Qué es lo que hago? Vacío todo el archivo, generalmente en memoria. En memoria alguien lo tiene que contener, ¿quién lo contiene? En este caso una lista. Y después proceso la lista nomás. Y dejo los datitos ahí durmiendo tranquilamente nuevamente en el disco. Si hay que volver a cargarlo, lo vuelvo a usar nuevamente. Me llegó un aviso de Correos de Chile que hace tiempo que me están enviando un paquete que dicen todos los días que lo envían y no llega nunca. Y después mandan un aviso indicando que no había nadie en la casa. Y estoy todo el día acá. Son más mentirosos. Para crear una lista en Python se deben cerrar los elementos entre corchetes. Aquí, los elementos acá en este ejercicio son todos de tipo entero. Acá son todos de tipo string. Y también puedo tener combinaciones, que esa es una cosa que no la tienen todos los lenguajes. Y además, ojo, mire, fíjense, ahí tengo un string, tengo un número entero, tengo un número real y tengo una lista. Cada elemento tiene una posición. Recuerden que nosotros empezamos a contar desde cero. Nosotros los informáticos somos medio atravesados y no contamos desde el 1 como los terrícolas normales. Contamos desde el cero. Cero, esta está en la posición, ese 1 no significa que esté en la posición 1, sino que el número 1 se encuentra en la posición 0 de la lista. La posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Pero tiene 5 elementos, pero llega hasta el 4. ¿Por qué? Porque partí del 0. Ojo con eso siempre. Este también, este está en la posición 0, la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Este también. Los elementos se separan por coma, por si acaso. Este está en la primera posición, la segunda posición, la tercera posición. Ojo, y toda la lista está en la tercera posición.
toda esa lista. Si yo hago referencia al elemento que está en la 1, 2, 3, 4, en la 0, 1, 2, 3, en la tercera posición, es toda esta lista. Es una lista de listas. Esa es la idea. No significa que esté en la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. No. Este está en la 4 completo. La 3, perdón. Se puede acceder a cualquier elemento de la lista por el índice, tal cual como lo hacíamos con los strings. La misma historia. Las listas se dice que son mutables. ¿Por qué? Porque los elementos se pueden cambiar o reordenar o hacer lo que yo quiera. Eso significa que sean mutables. Las tuplas no son mutables, es decir, no puedo hacer ninguna de estas cosas. Tengo una lista. Si yo quiero cambiar el contenido que se encuentra en la posición 2 de la lista, la 0, la 1, la 2, es decir, esta, lo hago de la forma siguiente. Mi lista, el índice que yo quiero modificar y el valor que yo le quiero agregar. Si mostramos mi lista nuevamente, en vez de 3, ¿qué es lo que va a aparecer? 9. Así que esa es la idea. Para ejemplificar estas cosas, ustedes las pueden, lo vamos a hacer, pero me da la impresión de que hasta aquí vamos bien. No, esto más o menos algo lo habíamos visto. Si tienen alguna duda, peguen al tiro y díganme si lo podemos hacer o no directamente en Python y vamos probando, pero ustedes me dicen para avanzar. ¿Qué ocurre si yo quiero accesar, por ejemplo, un elemento que se encuentra fuera de ese rango? Este va en rango entre 0 y 4. ¿Qué pasa si yo quiero agregar hacer algo con el elemento 5? Generalmente lo que va a ocurrir es un nunca y bien ponderado error. Lo podemos ir probando estas cosas aquí en consola. También no lo probamos, compañeros. Hicimos el programa al tiro. Mi lista va a ser igual a... ¿Puedo copiarlo? No. Ya ahí tengo la lista creada. Si yo quiero saber qué es lo que contiene, aquí estoy, ojo, estoy aquí como consola, no estoy como programa, no estoy en Visual Studio Code, sino que estoy probando nomás. Esto es lo que uno hace generalmente cuando quiere probar algo. Ahí está mi lista. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, mostrar mi lista y el 3? Y se me olvidó poner un paréntesis. Muestra el 4. Esto de aquí es la consola de Python, ¿no? Cuando ustedes ingresan a Python, lo pueden hacer ustedes también en Windows, si es que instalaron, como les dije yo en mi video, instalaron el Python. Esto de aquí es lo que se denomina el prompt de Python. Prompt. Eso que está ahí. El prompt es el indicador. Todos los lenguajes tienen, o todos los computadores tienen un prompt. El prompt, por ejemplo, del DOS, ese es el C2 punto que siempre ustedes ingresan acá y le ponen backslash, una cosa así, ¿cierto? Y sale la carpeta. Ese es el prompt de Windows. Este es el prompt de Python. Ya. Podemos trabajar de esa forma. Podemos cambiar un elemento. Mi lista, el elemento 2 el que cambiamos, ¿no? 0, 1, 2, sí. Para ser coherente con el ejercicio. En esa posición voy a dejar, no sé, otro, por decir algo, ¿no? Y ahora imprimo mi lista. Y ya no está el 3, sino que está otro. Ese es el concepto. ¿Qué pasa si yo quiero accesar elementos de mi lista que no existen? Como por ejemplo el 5. Ese es el famoso error que nos va a dar. Y esto es importante que lo reconozcan, porque siempre va a aparecer ese. El index error, independiente de la línea en que usted le mencionó el error, pero me dice que el índice que usted está accesando está fuera del rango. Es decir, está tratando de leer o de acceder a un elemento de la lista que no existe. Ese es el cuento.
Cualquier número que pongan ahí funciona. Otra cosa interesante que dice acá es qué pasa si yo uso subíndices negativos. La mayoría de los lenguajes no me permiten a mí usar subíndices negativos, pero Python sí. ¿Y qué es lo que me da el subíndice negativo? Es cosa de ir probando, si para eso está la consola. -1, ¿qué pasa si yo pongo -1? Me imprime 5, este que está acá. Ojo, cuando le digo que me imprima la lista completa, me la muestra así, en pantalla, en todas partes, con las comillas, con los separadores, pero cuando le digo que me muestre un elemento particular, me lo muestra solo, el contenido. Porque esto es lo que está almacenado dentro, esto es para indicarme que efectivamente esa es la estructura de la lista. Eso quiero que les quede claro. Por lo tanto, si yo accedo a través de los índices negativos, lo que voy a estar haciendo es accediendo desde derecha a izquierda, es decir, en reversa. Este sería el -1, este sería el -2, este sería el -3, este sería el -4 y este sería el -5. ¿Se pueden? Sí. Bien. Ahí está el 1, ¿eh? -5. ¿Qué pasa si quiero acceder al -6? Me da el mismo error. Me dice que también. O sea, me puedo acceder por el comienzo o por el final. Entonces yo pongo una lista, la puedo leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, entendiendo todas estas cosas, todas estas particularidades. Recorrer una lista, ¿qué significa? Esta es una herramienta, vuelvo nuevamente, la lista es una herramienta. Recorrer una lista, ¿qué significa? Se puede recorrer una lista usando el clásico while, ciclo for, hay un montón de cosas. Vamos a irnos ahora a nuestro mundo de la programación, ¿cierto? A nuestro Visual Studio Code. Y vamos a ir haciendo los ejercicios acá ya en el editor. A ustedes les voy a agregar uno nuevo. Esto es lo que queda después en el GitHub. Ustedes van a hacer entradas S3. Pueden verlo todo esto por si acaso. Pero este es el de ustedes. Ya. Vamos a ir aquí probando. Aquí yo voy a ir probando las cosas que vamos a ir haciendo para que quede un histórico. Esto sería interesante haberlo hecho en Anaconda, pero todavía no los quiero honrar con cosas nuevas. Vamos a copiar efectivamente la lista, que es la lista que vamos a trabajar. Todavía ni siquiera vamos a irnos a las funciones ni nada por el estilo, sino que esa es mi lista. Recorrer una lista significa pasar por cada uno de los elementos que conforman la lista. Esa es la idea. ¿Para qué? No sé, pues porque los quiero sumar, los quiero, no sé, quiero hacer algo con ellos. Quiero recorrerlos, por último, quiero saber quiénes son, quiero cambiarlos, no sé. Pero recorrer una lista significa recorrer todos los elementos de una lista. Eso es recorrer una lista. Para hacer eso, la manera más convencional y clásica es a través de un ciclo while, en donde yo voy a necesitar un subíndice que me vaya indicando voy en este, 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 y se me acabaron. Pero el control lo llevo yo, que es como ocurre en el 90% de los lenguajes. Python, a excepción de otros lenguajes, esto también lo facilita, pero eso no significa que haya que hacerlo así, sino que hay que hacerlo como uno entiende. Y la herramienta básica es esta. Yo voy a decir entonces mientras i sea menor que 5. ¿Por qué? Porque son 5 los elementos, pero se comienzan a contar de 0. Dos puntos, recuerden que dos puntos, ¿qué es lo que hace? Abre un bloque. Yo aquí en el bloque voy a indicar print el elemento, mi lista subí. Y debo decir i igual i más 1 con todas las variaciones. Y aquí vamos a poner print se acabó la lista, para indicar que efectivamente finalizamos. Y con eso me deberían aparecer aquí en pantalla todos los elementos. Ahí están, ¿ven? Ejecuto 1, 2, 3, 4, 5. Si me equivoco y pongo menor o igual, porque si me dijeron que son 5, bueno, tengo que llegar a 5. Error. ¿Y cuál es el error?
índice fuera. ¿Por qué? Porque recorrió el que está en la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Pero este menor o igual hace que llegue al 5 y no lo necesito. ¿Por qué? Porque partía en el 0. Ojo con eso. Esa es una forma de recorrer la lista completa. Así es como la puedo recorrer yo de una manera más interesante. Pero si yo no sé cuántos elementos son los que hay en la lista, ojo con eso. Aquí, claro, yo sé cuántos son porque yo mismo la creé. Pero si yo empecé a leer elementos y los fui metiendo a una lista, yo no sé cuántos son. Entonces, para eso, generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Usamos la misma función que se usa para los strings. El largo de mi lista. ¿Cuál es el largo de la lista? Lo obtenemos a través de la función len. Por lo tanto, aquí ahora ya no voy a decir hasta 5, sino que hasta el largo. Y por lo tanto, voy a obtener el mismo resultado. Se acabó la lista y estamos todos ok. Pero ¿qué ocurre si yo le agrego elementos a la lista, por ejemplo? No hay ningún drama, lo ejecuto nomás y lo agrega. No tengo que hacer ningún cambio al código. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante de ir programando de una manera más eficiente. Esa es la manera convencional, clásica, que ustedes pueden trabajar tranquilamente con la lista. A modo de ejemplo, solamente, voy a poner aquí una lista para que veamos qué ocurre cuando yo escribo esto. Miren. Ahí está la lista, ¿ven? El 1, el 2, el 3, y ese es el elemento completo. Ese es el elemento. No 1 y 2, sino que lo que está entre comas. Ese es el elemento de la lista. Ojo con eso es importante no más mencionarlo. Ya, eso es por un lado, pero esto funciona en cualquier lenguaje de programación que tengan ustedes conceptos como lista o vectores. Así, ya. Esa es la idea. Pero en nuestro amigo Python, vamos a salir de este para que no pese en la memoria. En Python podemos recorrerlo de esta forma, miren. Es una manera, una manera distinta de hacerlo. Para hacer esto voy a mantener la misma estructura que llevábamos, voy a mantener la misma lista, pero voy a comentar esto para que quede registro nomás, registrado, y vamos a agregar eso. Eso ya está comentado, no va a funcionar, por lo tanto no tenemos. Pero la otra manera de recorrer la lista es a través de las funciones o las herramientas nuevamente que me provee el propio Python. ¿Y cómo lo hace eso? A través de los for. Los for en Python son mucho más elegantes, entre comillas. No quiero decir que son mejores o peores, sino que dependiendo de cada una de las instancias que yo requiera resolver, es cuál voy a usar. Por eso necesito conocer todas las herramientas, lo que le hablaba yo del maestro mecánico o el maestro carpintero. No tienen una pura herramienta, tienen muchas herramientas y ellos saben en qué momento usarlas, porque las han probado. Esa es la idea. Aquí tenemos para elementos que están en la lista, dice esto. Esto es una forma de conjunto. Mi lista sigue siendo esta. Esa es mi lista. El elem lo que hace es que el for en forma interna hace una recorrida por cada uno de los subíndices. Por este, por este, por este. En cada iteración, en cada vuelta, el elemento que él está procesando es uno distinto de la lista. En la primera vuelta va a procesar ese. En la segunda iteración va a trabajar con este y así sucesivamente. Pero no me indica la posición. ¿Se dan cuenta? No llevo un control de la posición. Lo único que sé nomás es que me está mostrando todos los elementos. Y L, esta es una variable, a ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren, aquí ponen elemento. Y aquí ponen elemento. El nombre que ustedes quieran, si quieren ponen Juanito y va a resultar. Es decir, cada objeto que pertenece a la lista
lo recupera y se lo pasa a la variable elemento. Si esto yo lo ejecuto, es la misma historia, ¿ven? Hace lo mismo. Pero ahora no llevo un control de en qué posición están. El control lo lleva él en forma interna. A veces me conviene, sí, si yo lo necesito procesar toda una lista y no necesito saber la posición que está cada elemento, perfecto, este me sirve. No, yo lo que necesito es procesar toda la lista, pero necesito saber la posición porque a algunos que están en alguna posición específica necesito hacerles algo. Bueno, en ese caso usaré este de acá. Este mismo lo vamos a copiar acá para que quede claro que aquí se acabó la lista. Entonces, si yo ejecuto esto, me encuentro con la misma historia. Pero aquí lo hacemos en dos líneas. En cambio, este necesita una, dos, tres, cuatro líneas en el fondo. Porque esta es adicional. Cuatro líneas. Y algo que se puede hacer en dos. Ya. Obtenemos beneficios, sí. Esta, algunos dirán, sí, es mucho mejor, ocupa menos líneas. Sí, pero vuelvo a repetir. Que ocupe menos líneas no significa que sea mejor. Va a ser mejor la solución que yo planteé si esa herramienta me facilita el trabajo. ¿Se dan cuenta? Si yo ando buscando procesar un elemento que esté en la posición específica o en posición específica, a lo mejor este no me sirve, por muy bueno que sea, por muy elegante, y después voy a tener que recorrerlo de esta forma. No sé. Esa es la idea. Existen muchas formas de recorrer las listas. Vuelvo a insistir en lo mismo, herramientas. Herramientas. Ya, eso es. La puedo recorrer al revés también, ¿ah? La puedo recorrer acá. Si en vez de vamos a comentar este, lo vamos a eliminar acá nomás. Este lo vamos a dejar acá mejor. Y esto lo vamos a dejar siempre disponible para el comentario. Miren, ¿qué pasa si yo puedo decir esto que está aquí? Esta es otra forma, vuelvo a repetir, estoy paseándolos nomás por posibles herramientas, por posibles usos. ¿Cuándo se van a usar? No sé. No vamos a usarlo con ese, sino que vamos a usarlo con el 5 nomás, ¿cierto? Tal cual como, y la lista era al revés. Esa cosa era acá abajo. Ya. Ya, esa es la normal. Pero ¿qué pasa si quiero leerlo al revés? Entonces, ¿en cuál debo partir? El que se encuentra en la posición. Lo puedo hacer acá, ojo. En la posición 4, ¿cierto? Y mientras i sea mayor o igual a 0, y escribo mi lista, y aquí en vez de poner eso, pongo menos. ¿Qué es lo que hago con eso? Si yo ejecuto esto, oh, aquí me faltó un paréntesis. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pero usando solamente índices positivos. ¿Qué pasa si yo quiero usar índices negativos? De menos 1, mientras menos 1 sea mayor o igual que qué cosa. Que menos 5. Vamos a ver si nos funciona. Print lista. Y obviamente a este le restamos 1. Puede partir por el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y tengo el mismo resultado. Es decir, distintas formas de hacerlo, sí se puede. Vuelvo a la misma premisa. La premisa es que se pueden hacer las cosas de distintas formas, sí, siempre. De muchas formas distintas. Pero el resultado debe ser siempre el mismo. Ya. Aquí hay otra forma. También tenemos la función range, que nos va a salvar harto a nosotros. ¿Qué es lo que hace el range? El range entrega un rango de números enteros. Inicialmente, también puedo poner otra cosa, pero inicialmente, un rango. Y él lo va manejando. Esta instrucción que está acá, vamos a copiar ahora y vamos a ejecutar esto.
no vamos a sumar nada, sino que vamos a imprimir nomás nuevamente. Mi lista sub i. Y volvemos a tener el concepto de subíndice. Miren. La misma historia otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, estamos de acuerdo. ¿Se ejecutó? Sí. ¿Qué es lo que hace el range? El range lo que entrega es un rango. Ojo con eso, un rango. Acá bastaba con que yo lo hubiese puesto 5 para que fuese equivalente a todo lo que habíamos estábamos haciendo. Lo que me indica es que él va a generar un rango. En cada iteración, inicialmente va a tomar un rango y después en cada iteración va a ir pasando por ese rango. Cuando pongo un solo valor en el rango, me indica que el límite final de ese rango es el número anterior al 5. El 5 no lo toma. Y parte desde 0. Eso es este rango. Es decir, va a ir tomando valores para el i en cada iteración 0, 1, 2, 3, hasta llegar al 4. En el 5 se sale. Por lo tanto, tiene un efecto bastante similar a este. Es como un while enmascarado. ¿Se dan cuenta? Pero yo no llevo el control del i igual a i más 1. Eso sirve, ayuda. Eso si yo quiero recorrer completamente. Sería equivalente a decir 0, si yo ejecuto ese, que le agregue eso, hace lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo no quiero partir del 2? Entonces ahora si yo lo ejecuto, él me generó el rango entre 2 y el 5, es decir, el 2, el 3 y el 4. Eso que están acá. Pero eso me lo hace la función range. No tiene nada que ver con la lista. La función rango genera un rango que en el fondo para este caso sería haber generado el 2, el 3, el 4. Eso es lo que hace el rango. También puedo decir yo desde el 0, si es que lo omito, y poner aquí un tercero que sea 2. Y si esto lo ejecuto yo ahora, 1, 3, 5, ¿qué es lo que hace? El 1, el 3 y el 5, es decir, fue de 2 en 2. Eso lo logro también con el range. ¿Qué es lo que hace el range en este caso? Me dice claramente, oye, parte en 0, llega hasta el 4, pero ándate de 2 en 2. Eso es lo que, como vuelvo a decirle, o sea, estas herramientas ustedes las tienen que manejar, ¿no? Tienen que conocerlas y ver cuándo les sirve una, cuándo les sirve otra, para el problema que están trabajando. No es que tengan que aprendérselas todas, sino que tienen que haber leído harto, saber que hay algo. Eso es lo que yo quiero que les quede a ustedes. La función len ya la vimos, ¿cierto? Que entrega el largo. Cómo cortar una lista. Aquí hay, esto es lo último que voy a perder un poco más el tiempo con ustedes en ese sentido. Es el operador dos puntos que también funcionaba con los string, que es para sacar trozos o substring. Aquí saco sublistas. Si tengo la misma lista, ¿cierto? Y escribo eso que está ahí. Vamos a copiar esto nuevamente. Estamos hablando ahora de los cortes de lista. Vamos a sacar ese. Vamos a... ¿Qué pasa si yo quiero hacer eso? Print mi lista 1, 2.3. Lo que hacen, esto también es un rango. Esto también es un rango. Es un rango que va a tomar los elementos que están en la lista que se encuentran en la posición 1, no en la primera, sino en la posición 1, que es la que está en segundo lugar. Y voy a considerar hasta antes de llegar al que está en la posición 3. Es decir, el 1, la posición 2 y la posición 3. No tomo voy a tomar estos dos valores nomás. Eso es lo que yo debiese hacer acá. Algo me faltó. Así, eso. 2, 3. Fíjense que lo que me generó fue una sublista. Miren, le puso entre paréntesis. No me escribió como en el caso anterior 2, 3, 4 para abajo, sino que rescató este trozo y eso es una lista. Que eso es lo que hace acá. Imprimo eso. Usted podría empezar a probar acá qué pasa si pongo desde el 0. Y vamos probando.
1, 2, 3. Ah, ¿qué pasa si pongo... ¿Y qué pasa si pongo del 4 al 3? Nada. Porque me dice que parte en el 4 y llega hasta el 3. O sea, nada. ¿Cómo me devuelvo? No da error por si acaso, en teoría. ¿Qué pasa si le digo 3 de 3? Nada. ¿Qué pasa si le digo 2, 3? Uno solo. El 3 no. ¿Se dan cuenta? Aquí ustedes van poniendo esos ejemplos. Ese ejemplo está claro. Pero aquí en el documento también vienen otros ejemplos más. ¿Qué pasa si yo pongo eso? ¿Qué pasa si yo solamente incorporo el primer elemento? Lo probamos, ¿no? Si eso es lo que tenemos que hacer. El primer elemento, 2, 3, 4, 5. Ah, es decir, a partir del 1 hasta el final. Claro, del 1 hasta el final. ¿Qué pasa? Lógicamente, ¿qué haría este? ¿Ese qué es lo que va a hacer? Ah, no tengo el primer elemento, pero tengo el segundo aquí en el 1, 2, 3. Es decir, partí en el primer elemento y llegué hasta el anterior al 3. Interesante. ¿Y qué ocurrirá si ejecuto este? Y estas cosas se van probando. Mi lista no le di ningún parámetro acá, ninguno acá. Lo lógico sería desde el comienzo hasta el final. Y eso es lo que hace. Que esto sería equivalente a decir mi lista sin eso que está ahí. Ojo con eso. Pero aquí es donde yo quiero parar un poco nomás. Que más adelante lo vamos a ver. Pero aquí quiero, cuando estamos viendo los slides, quiero que les quede claro a ustedes. Ahora también pueden cambiar de pedacito lo que ustedes quieran. Pero una cosa que la vamos a ver más adelante, que se denomina el AL, el aliasing. Ese concepto es el que voy a mencionárselos al tiro acá porque es más rápido y se deriva de acá. Ya. Estamos acá, ¿cierto? Fíjense en lo siguiente que voy a hacer yo nomás. Lo único que quiero que ustedes pongan atención. Ya, vamos a sacar ese, lo vamos a pegar aquí. Ya, voy a modo ejemplo nomás. ¿Ah? Esta es mi lista. ¿Estamos de acuerdo? La voy a copiar acá nuevamente, después la borro otra vez. ¿Sí? Si es para este ejemplo. Esa es mi lista. Fíjense que me voy a crear otra que sea igual a mi lista. Esto sí que quiero que les quede claro. ¿Eh? Otra. Que esto es equivalente a cuando nosotros decíamos, lo vamos a probar con números primero. Miren. A igual 1, B igual A, ¿cierto? Y vamos a decir ahora A igual 10 y vamos a escribir A y vamos a escribir B. Está lógico lo que hicimos. Olvídense todavía de la lista, si todavía no lo hemos mencionado. ¿Y por qué da error este? Ah, porque no están indentados. Miren, fíjense, una indentación me complica la existencia ya. ¿Qué es lo que hace esto? Al A le asigno 1, el A se lo asigno a B, cambio el A, imprimo el A y imprimo el B. Obviamente en A debería haber un 10 y en B debería haber un 1. Eso es lo que yo esperaría que ocurriera, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre. En A está el 10 y en B el 1. Asigné, que sería equivalente a decir, oye, mira, mi lista vale eso. Ah, pero ahora tu lista asígnasela al otro elemento, que sería el B. Y ahora mi lista sub, sub 2, por decir algo, mi lista sub 2,
cámbiala tú y pone cosa nueva, por decir algo. Hemos hecho lo mismo que tenemos acá conceptualmente. Inicializamos un valor, ese valor se lo pasamos a otra variable y modificamos la variable inicial. Y ahora voy a ver qué es lo que ocurre con cada una de ellas. Print, mi lista, print, otra. Ya tenemos claro que aquí eran distintos, así que lo vamos a borrar esto de acá. Fíjense lo que ocurre acá. Y esto es una cosa que nos complica. Ambas dos tienen lo mismo. No pasa lo mismo que con los números, que en el caso de la segunda variable mantenía el contenido. Y estas se cambian. ¿Captan la idea? ¿Captaron el problema? ¿Qué significa eso? Yo le asigno otra variable porque quiero respaldar este dato, porque quiero modificar esta. La modifico y después me doy cuenta que también modifiqué el respaldo. Plop, 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 dicen ustedes. ¿Qué pasó ahí? ¿Y es por qué? Porque efectivamente, y aquí es donde entramos nosotros a tallar. Aquí es donde nosotros entramos a entender un poco y a quebrarnos un poco, ¿no? Quebrarnos en el sentido de que no todos deberían entender esto. No todos deberían entenderlo, porque esto es propio nuestro. Esto es propio de los informáticos. O sea, nosotros sabemos cómo el computador maneja la memoria. Ojo con eso. La otra gente llega y lo usa nomás, pero no comprenden, no entienden cómo funciona el computador. Y que estas son las cosas que nosotros vamos a ver también en la estructura de datos. ¿Dónde dejé este documento? ¿Dónde me quedó? No, no, no. Ahí está. Ya. Voy a explicarle ahora esta parte. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque el computador no es brujería, no es magia, ni lo quiere hacer de pesado que es. Ya. Inicialmente, nosotros nos creamos una mi lista, ¿cierto? Inicialmente yo me creé mi lista, que contenía 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo de eso? Más o menos la letra bonita o no bonita, pero ya es otro cuento. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes hacen eso? En memoria del computador, ojo. En la memoria del computador, que la voy a dibujar por acá en verde. Esta es la memoria del computador. Voy a hacer más grande para que me pueda contener más cosas. La memoria del computador sería una cosa como esta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted define una variable, lo que está haciendo, usted está reservando una porción de memoria. Una porción de memoria. Usted dice, ah, ya, perfecto, cabrón, mira. Esta porción de memoria, que puede estar compuesta de varios bytes, no solamente de uno. La memoria no solamente se almacena en bytes, sino que en bloques. Ya, toda esta zona, tú se lo vas a asignar a este contenido, a esta variable. Pero el computador no maneja nombres. Ojo con eso. El computador no maneja nombres. El computador lo que maneja son direcciones de memoria. Una dirección de memoria. Una dirección de memoria
puede ser de la forma 1, F, A, B, 3, 5, 9, C, D, F, A, F, F. Esa es una dirección de memoria. A lo mejor esa dirección de memoria se le asignó a esto. Y en ese momento dice, ah, pero ahí entonces usted guarde 1, va a guardar el 2, el 3, el 4, el 5, todas las cosas que usted dijo que eran de esa variable. Y por lo tanto, de aquí en adelante ahora, lo que él dice, ah, mi lista, yo le hago una correspondencia con esa dirección de memoria. Sería equivalente a la dirección de memoria. Yo en mis programas uso mi lista, porque yo jamás me pondría a aprender de memoria o usar cosas como esta. Yo en mi computador, en mi programa, uso la variable mi lista, pero él internamente es tan inteligente, realmente Python en el fondo dice, oye, claro, para ti es mi lista, pero para mí es este numerito que es más fácil manejar esto. Perfecto, me dice. Listo, no hay ningún problema. Entonces, mi lista, esto que está aquí, es equivalente a esto que está acá. Y esta asignación que yo hice aquí, en el fondo lo que está haciendo es mandando una cierta información o unos ciertos registros a la memoria, a lo que estamos acá, a esta parte. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo que ocurre, sin ningún drama, sin ningún conflicto, sin ninguna explicación. Una vez que tenemos listo eso, entendido eso, entonces ocurre que hay ciertos objetos o ciertos tipos de datos en los lenguajes de programación, no solamente en Python, que los maneja de una forma distinta. Por ejemplo, los primitivos, las letras las maneja, las variables numéricas enteras y reales las maneja distintas. Por eso funciona. Pero en los tipos de datos, los objetos de datos que contienen más de un objeto en sí, como en las listas, no es posible hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si usted dice ahora, ahora lo que voy a hacer es que me cree otra y que sea igual a mi lista. Lo que uno pensaría en lo que ocurre en los números, vuelvo a repetir, en los números sí ocurre. Lo que uno pensaría, ¿saben qué? En alguna parte por acá se creó otra variable, otro pedacito de variable, ¿cierto? Con otra dirección distinta. Y en teoría, esa dirección distinta, que sería esta que está acá, ¿estamos de acuerdo? Va a dejar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso es lo que uno pensaría. Por lo tanto, teóricamente están en espacios de memoria distintos. Eso es lo que yo puedo pensar inicialmente. Eso es lo que ocurre con los números. Por lo tanto, uno podría pensar, oye, si ahora a mí me modifican no hay problema porque este otro no tiene nada que ver. Están en lugares distintos. Pero eso no ocurre. Con las listas eso no ocurre. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque como bien lo he repetido varias veces, la variable lista, el nombre de la variable lista, esto que está acá, se asocia a esta dirección, a una dirección. Por lo tanto, cuando yo hago esta asignación que está acá, esta asignación, no es que esté pasando o copiando, entre comillas, esto hacia acá. No. Lo que ocurre es que yo lo que asigné, ojo, asigné es la dirección de memoria directamente. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que yo he hecho al hacer esta asignación que tenemos acá, esta asignación, lo que está haciendo es que efectivamente él no asignó esto acá. Él lo que metió en esa, sí se crea una posición de memoria, sí la construye, pero lo que almacena no es el contenido, lo que almacena es la dirección de la memoria.
es decir, almacena eso. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es una referencia indirecta a la misma variable. Entonces, cuando usted ahora va a modificar esto de acá, sí se modifica. Y esta otra sí lo refleja. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene una copia. Lo que tiene es la dirección. Y entonces cuando yo digo, oye, muéstrame lo que hay en otra variable. En otra variable él se va para acá, dice, esto es una dirección de memoria, tú tenés que irte para acá y muestra la misma original. A eso le llamamos nosotros puntero, cambio de referencia, lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que quiero que les quede claro, que eso ocurre con este tipo de variables, no con los números. Con los números sí efectivamente ocurre lo que corresponde. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo resolvemos el problema? Si yo quiero tener dos veces la misma lista y la quiero ir modificando, significa que no la voy a poder, no la puedo respaldar, no la puedo tener duplicada. Y aquí viene el concepto fundamental para poder hacer este truco y que no se le enrede a ustedes nunca más el tema. Si ustedes rebasan acá, dice, la lista se copiará. Es decir, si yo uso el slice o los pedacitos, lo que hago es una copia de la lista, que es justo lo que yo necesito. Yo no necesito una referencia, necesito una copia. Por lo tanto, si yo uso esta sintaxis, si en lugar acá de, si en lugar de asignarle otra, esto que está aquí, yo la copio. Miren, si yo le copio ahora, eso. Si yo copio la lista, modifico esta y ahora imprimo, veamos qué ocurre. Miren, eso es lo que pasaba antes, ¿no? Se modificaban las dos. Ahora no. Ahora ahí está la modificación y este otro, que es otra, sigue teniendo lo original. ¿Por qué? Porque efectivamente copié el contenido, no la dirección de memoria. Eso. Si yo hago otra, como lo acabo de hacer, otra igual ni lista, eso, en el fondo, ahí sí yo voy a tener el concepto de que aquí no voy a almacenar eso, sino que voy a crear una nueva lista. Efectivamente se va a crear una nueva variable y ahí efectivamente voy a tener por separadito todo. Ahí sí que funciona, ¿se dan cuenta? Ahí sí que tengo duplicado. Por lo tanto, ahora yo puedo modificar esto si quiero. Lo modifico, pero no pasa nada con esto. ¿Por qué? Porque es copia ahora. Son entes separados. A diferencia de si lo hacía de esta forma, que otra era la misma dirección de memoria de mi lista. Es decir, si hacía un cambio en alguna de las dos, era lo mismo. Pero ahora si lo hago de esta forma, sí funciona. Sí puedo hacer ese concepto. Ahora, vuelvo a repetir, no es que sea un error ni nada por el estilo, sino que en algunos casos sí me conviene, en otros casos no me conviene. Y eso es las herramientas que yo les indico que ustedes deberían manejar y contener. Ya, ¿les queda claro ese concepto? Espero que sí. Espero que no se hayan asustado. Pero eso lo sabemos nosotros, los informáticos. Sabemos cómo funciona la memoria del computador. Por eso realmente podemos resolver problemas, hacemos un par de preguntas y nos damos cuenta, efectivamente, dónde está el problema que nos reportan los usuarios. Y ahí tenemos varias cosas más, cómo cambiar. Ahora, ¿cómo insertar elementos en una lista? Para insertar elementos en una lista, yo puedo usar el método insert, en donde debo indicarle, ojo, método de la lista, es decir, mi lista.insert. 1, hola. ¿Qué es lo que hace eso? Vamos a volver acá
Vamos a... Esto se los voy a dejar todo ahí nomás para que... Si yo digo en mi lista inserte en 1, fíjense que inicialmente voy a escribir mi lista, antes de insertar y posterior a insertar, para que ustedes mismos se den cuenta qué fue lo que ocurrió. Que así es como deberíamos nosotros programarnos siempre. Ya. Ahí está la lista original. Y ahora inserté eso, fíjense. No es que yo haya reemplazado el que se encuentra en la posición 1, sino que en esa posición usted desplace todos los que están desde la 1 hacia la derecha y ahí meta este nuevo elemento. ¿Qué es lo que ocurrió? Tomé todos estos y fueron desplazados y se le hizo un espacio a este, se insertó algo, como una cuña, ¿se dan cuenta? Inserté ese elemento. Obviamente que para poder insertarlo, tengo que insertarlo en un lugar adecuado, donde en algo que exista. ¿Qué pasa si yo quiero insertarlo en un lugar que no exista? Esas son las preguntas que uno tiene que hacer siempre que está estudiando. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero insertar? ¿Qué pasa, profe, si yo quiero insertar en la posición 10? Chao. ¿Qué pasa si yo quiero insertar en la posición 19? Encima la puse. ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Pero ojo, lo más grave, no dio error. No dio error. Y veamos qué pasa ahora, dónde lo insertó. Porque yo le di una posición que no existía. Igual lo tiró al final. ¿Captan la idea? Entonces, esos pequeños errores que a veces nos complican la existencia, hay que manejarlos. Eso puede ser insert. ¿Puedo insertar de manera en un elemento de manera negativa? ¿Puedo insertar, por ejemplo, en el -1 o en el -2? Este le vamos a poner XXXX. Ya. Y ejecutamos. Sí se puede ejecutar de manera negativa. Recuerden que en el -2, este sería -1, -2, y ahora lo que sí lo escribe a continuación del -2. Ojo con eso. Varían un poco los límites. Esas son las cosas que hay que ir manejando. Ese es el insert. ¿Cuál es el que agrega al final? Que es el que más usamos nosotros. Es el append. ¿El append dónde agrega? Agrega al final. Vuelvo a repetir aquí. Vamos a escribir mucho. El método append. En el método append yo no le tengo que indicar nada. Solo el elemento que yo quiero incorporar. Solo lo que yo quiero incorporar. Ahí lo inscribe, lo va agregando. Es el que más usamos nosotros por si acaso, ¿eh? Generalmente el que más estamos usando, estamos agregando siempre al final nomás. Ya, ese es el método append. Para agregar. Puedo agregar con extend, también hay otras cosas más. Puedo ordenar listas. Si son todos, ojo, para ordenar tienen que ser todos del mismo tipo. Son todos números, son todas letras. Si son todas letras, las ordena de manera alfabética. Si son todos números, los ordena a través de un orden numérico nomás, de menor a mayor. ¿Y cómo se ejecuta? Con la función sort. O sea, ¿saben ustedes que pueden ordenar una lista? Sí, la sabemos. ¿Podemos invertir una lista? Sí, usando el reverse. Otra función más, otro elemento más. ¿Puedo saber la posición que ocupa un elemento? Sí, a través del index. El index, si yo digo index y digo 2, me va a devolver la posición que ocupa este, que está en la posición 1. ¿Se dan cuenta? Eso es el index. ¿Puedo eliminar un elemento? Sí, usando pop. Con pop puedo usar eliminar elementos. Ojo, si le pongo pop 2, elimina el que se encuentre en la posición 2.
Esa es la gracia. Eh, si no le pongo ningún tipo de índice, elimina el último. Si le pongo una cosa así. Entonces podemos insertar, agregar, hacer la reversa, ordenar, eliminar. Puedo eliminar sabiendo cuál es el contenido o puedo eliminar sabiendo cuál es la posición que ocupa. Ojo con eso. También podemos usar el remove. Remove y el nombre de lo que yo quiero eliminar. Ojo, si existieran más de un 2, elimina el primero nomás. ¿Eh? Elimina la primera ocurrencia. Ya, también se puede utilizar el del y un montón más de cosas. También se pueden eliminar de pedacitos grandotes y slice. También existen las funciones len, que ya conocimos. También existe el min, que es para calcular el mínimo elemento de una lista. Esto nos sirve harto cuando son números. Saber cuál es el más pequeño, saber cuál es el más grande de la lista. Y además puede sumarme todos los elementos de la lista de una manera rápida. Tengo una lista grandota y si yo le digo sum mi lista, él va a sumar el 5 más 3 más 2 más 4 más 1. Y daría 15 al tiro. Lo hace de una manera rápida. Puedo comparar listas si son iguales. Las operaciones matemáticas, puedo concatenar dos listas. Concatenar significa unirlas, pegarlas, una a partir de la otra. Si tengo una lista 1 y una lista 2, y la suma de ambas listas me daría una tercera lista. Ojo con eso. También puedo multiplicarlas. Si yo tengo una lista y la multiplico por 2, en el fondo es duplicar la lista. El, para convertir una lista de string en una string a lista, ya lo habíamos visto. Si yo tengo un string y lo quiero convertir a lista, entonces puedo usar list. Si es una frase. ¿Cuál es la gracia que tiene esto nomás? Que cada letra o cada carácter que se encuentre dentro del string se va a convertir en un elemento de la lista. Una cosa como esa. A veces sirve, a veces no sirve, no sé. Ustedes tienen que decirme, ustedes tienen que ver. Y además, podemos usar el método split, que ya lo hemos mencionado, que toma un string, le aplican el split, y ustedes indican qué separador quieren. Y él va a separar ese string de acuerdo a ese separador, que fue lo que vimos incluso en la clase pasada y en el semestre pasado. Unir una lista, ya lo vimos. El aliasing, que también ya lo mencionamos. Y nada más. Eso es con respecto a las listas. Vuelvo a repetir, aquí en el fondo era comentarles y trabajarles todo lo que tiene que ver con las herramientas propias que yo necesito en una lista. Ojo con eso. Para terminar, antes de ver el tema de las funciones rápidamente nomás, vamos a ver el tema de las funciones rápidamente. Las funciones, también las hemos visto algo el semestre pasado, ¿cierto? Por definición es una forma de agrupar partes de un problema. Esa es la idea. Existen funciones que vienen incorporadas ya, como el len, ¿cierto? El list, son funciones que vienen incorporadas en el lenguaje, pero hay otras que las debo construir yo. Las funciones en Python, ¿cómo se construyen? Usando la palabra reservada def, un nombre que sea un poco descriptivo, y a continuación paréntesis, dentro de los paréntesis pueden ir parámetros, y a continuación dos puntos, y después se escribe todo lo que yo quiero que haga mi función. Es como escribir un programa. De aquí para adelante sería como otro programa. La palabra def, el nombre que yo le quiero dar a la función, el que yo quiera. Entre paréntesis van a ir los parámetros que yo le envío. Esto igual que una función matemática, el argumento de la función. Dos puntos, y aquí empezamos a escribir indentado todo lo que forme parte de mi función. Todo lo que ya no esté indentado a esa misma distancia de donde se encuentra el def ya no pertenece a la función. Las funciones siempre finalizan con la palabra return. Cuando se encuentran con el return, devuelven, o sea, finalizan, retornan, se acaba la ejecución. ¿Las funciones pueden retornar datos? Sí. Después del return yo puedo poner alguna variable, alguna string, lo que yo quiera, y eso se debe
Eso es lo que, el cálculo que hace la función. Eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Así que sobre los parámetros, nada más que decir, solamente que las variables que yo declare son lo que se denomina variables locales, es decir, todo lo que se encuentre desde aquí hacia abajo como variable son locales. Ojo, ¿qué significa eso? Que solamente existen mientras esté en ejecución la función y por lo tanto están en memoria en ese momento. Cuando usted pone return net return, se acabó la función y todas estas variables que estaban en la memoria, así como lo vimos recién, se eliminan. Ya no pertenecen, ya no existen, nunca más, se perdieron. Eso es importante recordarlo. No es que usted declaró una variable y quedó ahí almacenada, no. Aunque usted después vuelva a llamar la función, se construye una nueva copia de esa variable. Eso quiero que nos quede más que claro. Los parámetros por omisión no me interesa todavía trabajarlos. Sería no, no muy claro todavía. Los recursivos sí lo vamos a retomar, pero más adelante. Y sobre las funciones, esto nomás. Una función puede tener cualquier tipo de algoritmo, es decir, puede resolver cualquier problema, pero lo importante es que las funciones tienen que resolver un solo problema y bien. Nada más. Una función no hace 3, 4, 5, 20 cosas, no. Una función hace una sola cosa y la hace bien. La hace para lo que fue diseñada. Si yo necesito resolver más cosas, entonces son más funciones. De tal forma que de aquí en adelante todos mis programas son una colección de funciones que yo las voy llamando en el momento adecuado. Punto. Es como tener ahí todo mi equipo listo, disponible, y si vamos ganando, vamos perdiendo, ejecuto uno de esos acciones, es decir, mando a la cancha uno u otro jugador. Lo mismo ocurre acá con las funciones. Una buena práctica indica que la finalidad de una función debe realizar una única acción. Y además, no tiene que ser muy larga, eso se lo agrego yo siempre. Las funciones no pueden ser eternas. Las funciones no pueden tener muchas líneas, porque al final me pierdo y no las entiendo. Las funciones deben ser cosas simples, elementales, que hagan algo rápido. Si tienen que hacer algo más complicado, entonces que eso complicado también lo vuelvan a dividir y lo vuelvan a transformar en otra función. Esa es la idea. El concepto que hemos venido hablando el semestre pasado. El refinamiento sucesivo, el divide para vencer. Esa es la idea. ¿Cuál es la norma? Que si yo escribo una función, obviamente que tengo las letras muy grandes, si yo escribo una función ahí y en esta función tengo que hacer mucho scroll, significa que está muy grande, que debería pensar que a lo mejor hay que achicarlo un poco. ¿Y achicarla qué significa? Crear más funciones. Ese es el concepto. Ya, eso es con respecto a las funciones. Vamos a volver al tema que a mí me interesa fundamentalmente, que es el poder darle respuesta a esto, a este ejercicio. Escribir una función que reciba como argumento un string, ¿cierto? Ese ejercicio, por si acaso, ustedes ya lo tienen eh, en el, acá en el GitHub. Hay una versión ya, pero no está completa, sino que tiene una parte nomás, la parte que hice yo, que era la más simple, como siempre, ¿cierto? Leo un root, ¿cierto? Voy a una función que se llama verifica el root. Esta función ya está muy larga, por lo tanto voy a tener que pensar. ¿Qué es lo que hace esa función verifica? Recibe el root, cuenta cuántos guiones vienen. Recuerden que dije yo que tenía que venir un puro guión. Si la cantidad de guiones, y para eso uso esa herramienta, si la cantidad de guiones es distinto de 1, entonces falso. ¿Qué significa? Return falso, se acabó la función y volvió con qué valor acá? Volvió con el valor de falso. En OK está falso. OK es true, no es falso. Root incorrecto. Inmediatamente lo devolvió, es decir, no lo dejó pasar a mi programa. Esa es la idea. Lo va cortando. Ya, en caso contrario, sí, viene un guión. Entonces ahora voy a hacer un split, es decir, voy a dividir entre las partes que les dije yo a partir del guión. Voy a dividir la parte que es número y la parte de dígito verificador. Si el largo de la parte que tiene el dígito verificador es distinto de 1, es decir, venía más de un carácter, también es un error. Por lo tanto, retornamos falso. No, viene 1. En la parte 1 viene la letra K. Aquí deberíamos preguntar efectivamente por K mayúscula, minúscula. Aquí yo debería preguntar, por ejemplo, upper
y poner acá la K en mayúscula para asegurarme que el tipo me lo puso en mayúscula, minúscula, da lo mismo. ¿Se dan cuenta? O viene una K en mayúscula o una K, si es distinto de K, significa que debería venir solamente números. Si no vienen números, entonces falso, para afuera. Ahora revisamos la primera parte. ¿Qué pasa si la primera parte, que es el número, es dígito, es decir, todos son dígitos? No, hay uno que no es dígito, falso, fuera, no te dejo pasar. En caso contrario, recién voy a ir a preguntar y voy a crear una nueva función, cálculo de B, y le mando el root. Yo ya sé que ese root que yo le voy a enviar tiene la estructura, pero ahora lo que debería hacer es qué ocurre si calcula bien el dígito verificador o no. Y eso es otra función que debo hacer acá, ¿se dan cuenta? Recibe el root, yo aquí estoy retornando true siempre, ¿no? En caso que se cumpla. Por ejemplo, si esto yo lo ejecuto por probar, no está esa la función. Si yo digito una cosa que tenga la estructura clara de un root está validado. ¿Qué sería suponer eso? Root está validado. ¿Por qué? Porque tiene la estructura nomás, pero todavía no le he validado efectivamente que si le aplico los operadores al número 1, 2, 3, 4, me va a dar 4. Eso aún no lo he hecho. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y eso es lo que yo les quiero explicar a ustedes, por eso quería llegar rápido acá, ustedes revisan esto, yo subo todo esto después al GitHub, ¿cierto? Recuerden que esto lo tenemos todos acá en el GitHub, voy a subirlo al tiro para que no se me olvide. Hoy día estamos a 28, ¿nos va muy bien? 25, ya estoy en el 28, ya me quiero ir. Ya. Ya en este momento tienen todo lo que he hecho yo en esa carpeta ustedes. Ya, lo que yo quiero ahora hacer otra función que tome este algoritmo, que me permita a mí construir eso. Esa es la pega que tienen que hacer ustedes ahora. ¿Alguno de ustedes sabe o lo ha hecho antes ya cómo calcular los dígitos verificadores de un número, de un root? De uno contesten, no sé, un montón. Nunca lo he hecho. Vamos a verlo ahora rápidamente cómo se calcula. No es difícil, ¿eh? Ahí está el algoritmo en todo caso. Pero se lo voy a explicar. La idea es que ustedes mismos después lo programen usando listas, string, todo lo que nosotros hemos visto. Acá lo importante es seguir este algoritmo. Recuerden que ustedes como buenos informáticos tenemos que aprender a seguir algoritmos, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que dice inicialmente esta cosa? Miren. A cada dígito del número base se le asigna un factor de chequeo ponderado. Dicho factor será 2 para el dígito menos significativo, que está más a la derecha, y en orden 3, 4, 5, 6, 7 para los siguientes. Si hubiera más de 6 dígitos, la secuencia se repetirá del mismo modo, multiplicando por 2 y así sucesivamente. Cada dígito del número base se multiplica por el factor de chequeo asignado, se suman los resultados de todas las multiplicaciones, al resultado se le suma y se calcula el módulo 11, a 11 se le resta el módulo calculado, y si el resultado es menor que 10, es menor o igual a 10, en realidad es menor que 10, es el número, y si no, si es 10, entonces corresponde a la letra K, y si es 11, corresponde al dígito 0. Bueno, esa explicación que ustedes la pueden leer, la vamos a traducir ahora en términos prácticos. Vamos a hacer aquí el ejercicio paso a paso para que les quede claro. ¿Quién me canta su root? Ya uno, no se golpeen. 21, profe. Ya. Ok. 017, Espera un segundito. 21, 017, 017, sí, 383, 383, guión K. ya, guión K. Vamos a acá el guión, y este es el número. Se supone que esa es la estructura que tiene. Ya, ahí vamos ahora. Se supone que esa es la estructura. Una parte que es número, el guión y el dígito verificador. ¿Estamos de acuerdo? Ya revisamos en nuestro programa que eso esté correcto. Perfecto. La primera parte contenía número, había un puro guión y tenía una K. Ahora vamos a... ¿Qué es lo que me dice el algoritmo? El algoritmo es bastante simple. Dice, tome cada uno de los caracteres. El 2, el 1,
el 0, el 1, el 7, el 3, el 8 y el 3. Esos, ojo, tienen que ir viendo cómo lo van a hacer eso para separarlos. ¿Ah? Ahí vimos las funciones que están hechas. A cada dígito del número se le asigna un factor de chequeo ponderado. Dicho factor será para el menos significativo, dice. El menos significativo es el que está acá. Este es el menos significativo. ¿Por qué? Porque matemáticamente es el que pesa menos. Este 3, aunque sea igual a este 3, tiene un peso distinto. Es menos significativo que significa 3. Este 3 de acá es 300 en el fondo. Por si acaso. Se le asigna un factor de chequeo. Se le asigna, por ejemplo, el 2, a este se le asigna el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Como se me acabaron, nuevamente comienzo con el 2 y el 3 y así sucesivamente sigo. Eso es lo que indica el algoritmo, por si acaso, si lo quieren traducir. Después de eso, dice multiplique. Multiplique esos números. 3 por 2, 6. 8 por 3, 24. 4 por 3, 12. 7 por 5, 35. 6 por 1, 6. 7 por 0, 0. 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. Tengo esos resultados. Hasta ahí en la primera parte, dice. Y multiplicaría. Cada dígito del número base se multiplica por el factor requerido. Se suman los resultados de todas las multiplicaciones. Eso significa ahora que yo debo sumar esto. Y si yo lo sumo, prendo mi calculadora, 6 más 2 más 6 más 35 más 12 más 24 más 6. Eso me da 91. ¿A ustedes le está dando 91 por si acaso, no? Si no me he equivocado, porque si no nos va a dar otro dígito verificador y a lo mejor eso, vas a pensar que estás usurpando a alguien. Ya, 91. Eso es, hay que ver cómo hacemos eso en el computador después. Al resultado de la suma se le calcula el módulo 11. Es decir, aquí lo que vamos a calcular ahora es 91 módulo 11, que equivale a decir 91 dividido por 11 da 8 por 11, 88. 91 menos 88 me da 3. Y este es el resto. Este es 3. ¿Se dan cuenta? 91 menos eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sumamos bien o no? Ustedes vayan siguiendo la lógica conmigo, como si multiplique bien, si el número está correcto. 21, 0, 17, 3, 83, 3 por 2, 6, 8 por 3, 24, 4 por 3, 12, 7 por 5, 35, 6 por 1, 6, 7 por 0, 0, 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. La suma de eso a 91. A 91 le saco el módulo. Ojo con eso. Ya. Después de esto, al resultado se le suma, se le calcula el módulo 11, es decir, el resto de la división entero. A 11 se le resta el módulo calculado anteriormente. Por lo tanto, yo a 11 le voy a restar 3 y me da 8. Y el dígito verificador debería ser 8, ¿no es K? El que nos dictó el número. ¿Está por ahí o no? Ahí están los cálculos. ¿Aló? ¿Me escucha alguien? Estoy solo. Sí, profe, sí se le escucha. El que dio el número, el root. Sí. No era K, era 8, era 3. Perdón, era 8 tu dígito verificador. Era acá. ¿Estáis seguros que es 2, es 21, 0, 17, 383-K?
Porque si es así, algo raro hay en tu root. 21, 382. 382, Sí. ¿viste? Es decir, eso que nos cambia todo. Es 382. Este de aquí es 2. 2 por 2, 4. Entonces, este de aquí es 4. Y este daría 89, si mal no recuerdo, ¿cierto? Al sumarla. Y ahora, estos cálculos ya no corren. Sería Ahí sí 80 de acá, profe. módulo 11. 89 módulo 11. Para eso se usa el dígito verificador, por si acaso. 88, aquí me da 1, el resultado es 1, por lo tanto ahora es 11 menos 1, me da 10. Y 10, según lo que está acá, si es 10, el dígito resultante es K. Ahora sí está correcto, ¿viste? Para eso se usa el dígito verificador en el fondo, ¿eh? Por eso ustedes les piden siempre digitar esa cosa y hacen esta operación siempre. Toman los números, los digitan, o sea, hacen la operación, obtienen el dígito verificador y después chequean y contrastan con lo que se indicó acá. Si esa contrastación no es correcta, es decir, si este número no llegó a este, entonces o la persona se equivocó al digitar acá, o se equivocó al digitar acá, o efectivamente es un truco y nos quieren pasar datos por liebre. ¿Les queda más o menos claro cómo se calcula? Sí, profe. Es bastante simple, así que ya, ahora eso es lo que ustedes tendrían que programar, ¿no? Ahí lo vamos a dejar disponible. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. Voy a parar la grabación. Apenas tenga el video, voy a subirlos para que lo tengan, pero en todo caso, este mismo